Bueno, en plena efervescencia mundialista, abrimos y nos sale el agua sucia. De todas las sedes del Mundial, tenemos el campeonato en agua sucia. La pregunta es, ¿qué se va a hacer? Porque pretenden inyectar miles de millones de pesos y urgen cambios. Los especialistas en acción nos van a contar si eso es suficiente o, como en otras ocasiones, pues es simplemente nada. Lo que sí sé es que urgen cambios y que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Bueno, pues es un cuento de nunca acabar, el tema del agua sucia. ¿Cómo la ves, mi querida Alicia? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues es un tema muy complejo. La tarea que tiene el gobierno del estado no la tiene fácil. Tiene varios problemas que tiene que resolver: contaminación de las fuentes de abastecimiento, infraestructura envejecida, descargas clandestinas, sobreexplotación de los acuíferos, un crecimiento urbano acelerado que no le da posibilidades de abarcar todo, cambio climático, la gobernanza y gestión institucional. Es decir, y con ello, ¿cómo se deriva esa desigualdad en el acceso al agua de calidad? Tiene ese gran reto para resolver. Pero creo que una parte importante no solamente es el ver la calidad del agua cuando sale del CIAPA hacia los hogares, sino qué está pasando atrás, ¿no? ¿Quién está gestionando la calidad del agua de las fuentes de abastecimiento? Lago de Chapala, Río Santiago, porque el agua no, la calidad del agua no sale solamente del CIAPA, tiene que venir de atrás. ¿Cuáles son las políticas para la gobernanza de la calidad del agua en la cuenca Lerma, Chapala, Santiago, que nos permita cuidar esa calidad, que también disminuya los costos del saneamiento del agua? Porque si tenemos un agua contaminada o altamente contaminada, eso implica lo que se está viendo ahorita, ¿no? Una infraestructura ya, aparte de envejecida, deteriorada por todos los contaminantes que le llegan, y que eso implica un daño a esa infraestructura. Pero, sí, o sea, que llega sucia desde Lerma, ¿no? Así es. Y llega a Chapala y de todos modos sigue sucia. Y llega a la planta potabilizadora y está altamente contaminada. Y entonces no hay una política de cuidado de las fuentes de abastecimiento, como es el lago de Chapala y el río Santiago. Entonces debemos ver y priorizar también esa parte, porque es de la cuenca a nuestra llave que nos llega el agua. Y todo ese proceso en el tratamiento del agua es lo que se tiene que ver en un proyecto integral, en donde esta parte del lago de Chapala pues la estamos dejando de lado. Bueno, a ver, mi querido Gleason, esta semana se anunciaron 20 y tantos mil millones de pesos, ¿y eso qué? ¿Es suficiente? ¿Es mucho? ¿Poco? ¿Nada? Bueno, es mucho dinero, podríamos decirlo. Yo creo que aquí lo que hemos cuestionado inmediatamente después de este pronunciamiento, pues es la forma en que se llevan a cabo los proyectos hidráulicos en Jalisco. Cae en la cancha de solamente ingenieros que son afines al gobierno o trabajan en el gobierno. Se plantean efectivamente proyectos conceptuales, desconocemos si están los ejecutivos, y cifras generalistas. Por lo general no tenemos una descripción clara como ciudadanía, como expertos, como académicos interesados en el tema, en qué se va a gastar cada peso. Sí, o sea, de esos 20 y tantos mil, tantos son para tanto y tantos son para quién. Carecen o no lo han dado a conocer la justificación técnico-científica de cómo llegaron a esas conclusiones. Y esto está vituperable porque no nos dan claridad. Por ejemplo, quién está contaminando el canal por donde quieren hacer el bypass, ¿no? ¿Qué contaminantes van en el agua? ¿Por qué no se sanciona a los que están tirando las aguas negras al canal? ¿Por qué no hay un corte inmediato y sanción? ¿Por qué estos contaminantes están afectando ya la salud? ¿En qué nivel lo están afectando? ¿Por qué no hay una alerta? Y todo se circunscribe a que hay que hacer estas obras ingenieriles sin consultar a la población
Hubo un foro efectivamente en el Colegio de Ingenieros, pero lo dijo el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, ellos fueron al foro, yo no fui, pero mandé mis propuestas y no se mencionaron nada de lo que nosotros, que no somos afines a ellos, y la sociedad civil mandó, no hay nada de eso y hay esos pronunciamientos de esas obras y hay que dar el dinero según ellos, ¿no? Sí, porque además, digo, según lo que está comentando Alicia, también habría que tomar en cuenta que esto no es un asunto local, es un asunto regional. Claro. Bueno, a ver, si la bronca viene desde Lerma, ¿qué está haciendo el Estado de México? ¿Qué está haciendo Guanajuato? ¿Qué está haciendo todos los estados, Michoacán, por donde pasa esta cosa, en la cuenca esta? ¿Qué están haciendo, no? Así es. Sí, entonces hay que, como bien dice Alicia, pues desde lo general, lo particular, sobre todo algo muy, muy importante, lo platicaba aquí con Carlos, la gobernanza del agua. No puede caer nada más en el tema ingenieril. Necesitamos abrir el debate. Hay un concepto que se está promoviendo mucho, que es la cocreación. Necesitamos co-crear, necesitamos co-diagnosticar, co-crear, participar más la ciudadanía, los diversos sectores, aunque no estemos de acuerdo entre nosotros, tenemos que ejercer este debate científico, técnico, social, para que resolvamos entre todos un problema que tiene, por supuesto, rebasado al CIAPA, ¿no? Sí, porque a final de cuentas pues nos afecta a todos, ¿no? Directo o indirectamente. Bueno, ¿a qué le llamas gobernanza del agua? No, pues la gobernanza es un concepto que cada vez cobra más fuerza, en el sentido de que, como bien dice Arturo, podamos participar o sean escuchadas las voces no solo de los funcionarios de diferentes sectores o secretarías, sino también el sector social, la sociedad organizada, en la academia, y que se tomen en cuenta nuestras propuestas, ¿no? Creo que esto enriquece el diálogo, lejos de presentar trabas. Creo que enriquece todo esto y ayuda a ver desde otras perspectivas el mismo problema y encontrar soluciones nuevas, ¿no? Entonces, esto de la gobernanza realmente cada vez cobra más fuerza y vemos pues que se tendrá que llegar a esto en el CIAPA si queremos encontrar soluciones O de sea, unir fondo. los distintos esfuerzos, ¿no? Sí, las distintas visiones inclusive, sí. Yo creo que, tal cual lo dicen ellos, no solamente la infraestructura es necesaria, sí es indispensable que ya se renueve el CIAPA, que la planta de potabilizadora. Tengo mis dudas con el acueducto, si sea tan necesario como se señala, pero bueno, es una obra de infraestructura. Que se reduzcan las fugas de agua que hay en toda la ciudad y también cómo mejorar el monitoreo de cómo aumenta la seguridad sanitaria. Esto que también señalaba, ¿no? Estar informando a la población de esa calidad del agua, estarla monitoreando. Pero esto no es más que una crisis de tubos, es una crisis hídrica que debemos enfrentarla entre todos. Como bien lo decían, a través de esa gobernanza en donde todos seamos partícipes y de plantear una solución a esta problemática que bien nos dices, nos atañe a todos. Y a mí me llama mucho la atención que digan no solamente 200 colonias, ¿no? De 2,000 colonias. Creo que la problemática es mucho más amplia, está mucho más severa y no es de ahora pronto. Yo ya lo he comentado en varias ocasiones. Eso parte desde el 2020 que hemos tenido problemas de calidad del agua en nuestras casas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues tenemos también esa otra mirada hacia quién produce. Esto es cómo se conduciría el agua a la ciudad a través de los tubos, a través de la red de distribución. Pero también tenemos quién produce el agua, ¿no? ¿Dónde se produce el agua? Pues los bosques, el suelo, los ríos, los humedales. Esa es otra cuestión que nosotros tenemos que ver. Cuando ellos hablan de un proyecto integral, pues yo también digo, ahora sí, ya nos escucharon, ¿no? Ahora sí es así. Sí es necesario la infraestructura, sí, pero ¿cómo? ¿Y desde dónde lo vamos a hacer? Pero también falta la otra, que es quién produce el agua. No solamente es la conducción del agua, sino dónde se produce y qué nos está faltando a nosotros hacer para que siga esa producción de agua para el consumo humano, para la industria, para la agricultura. O sea, no solamente para el consumo humano, ¿no? Es un bien necesario para la vida, pero es también un bien para el desarrollo económico de las ciudades, del campo, de la industria, ¿no? Como hemos dicho en otras ocasiones, Leo, perdón,
Esto, problema del agua, lo tenemos que ver de forma integral. No podemos ver por separado el tema de inundaciones, del tema de calidad o del tema de abastecimiento, ¿no? Es un tema integral, tenemos que verlo de forma holística. Y, por ejemplo, si estuviéramos implementando infraestructura azul-verde para captar, infiltrar el agua de lluvia, pues ya estaríamos también resolviendo el problema de los mantos acuíferos, ¿no? Que cada vez están más agotados. Y bueno, ya bajar las inundaciones, los caudales, si lo infiltramos, lo retenemos. Sí, o sea, todo lo que has mencionado durante años del agua de lluvia, ¿no? Así es. Sí, así es. De eso, que forma parte de todo esto, ¿no? Así es. Sí. O sea, llueve muchísimo y esa agua, Drenaje. Al menos el 60%, ¿no? adiós, que les vaya bien, ¿no? Sí. Bueno, yo en esa parte tengo una diferencia. Finalmente, si vemos los cuerpos de agua, el nivel de contaminación que tienen y el hecho que haya llovido mucho y que dice uno, se fue al río, pues coadyuvó mucho a que este cuerpo de agua mitigara su problemática, ¿no? El lago en la laguna la vemos con una calidad diferente por la cantidad que le llegó. Eso no quiere decir que ya no hay contaminación, simplemente me gustó una frase que dijiste, ¿no? La dilución no es la solución, pero sin embargo... Es la misma masa de contaminación, sí es un respiro, pero diluida más agua. Pero sí es un respiro para el lago, para el río, el agua de lluvia. Ciertamente, sí, nosotros como humanos pues la necesitamos también, pero también la naturaleza la necesita para que nos siga proveyendo de este recurso. De otra manera no es posible. Y si nosotros seguimos con ese nivel de contaminación, pues no va a haber infraestructura que lo aguante, ¿no? Porque la vamos a deteriorar. ¿Y cuánto tiempo nos va a durar si se dice que el acueducto Chapala-Guadalajara ya tiene bastante sedimento, que le ha reducido su canal de distribución, que si era 7,5, ahora solamente puede pasar 5, y el grosor de esa contaminación está ahí. Y ese es un foco evidente de que sí debemos tratar el agua que vamos a conducir previo a una infraestructura. Si no tenemos esto, ¿cómo vamos a seguir pasando por nuevos tubos esa agua contaminada que en cuántos años les gusta? Con el nivel de contaminación que tiene el lago, el río Santiago, se va a volver a hacer como el sarro, ¿no? Sí, no sé si esa es la palabra correcta, ¿no? Sí. Entonces, creo que esa es una parte muy importante que no debe perder el gobierno. Bueno, como pueden ver, no es solamente los buenos deseos o el échale ganas o aquí hay más dinero, sino pues otro tipo de narrativa que tiene también que ver con lo que está sucediendo. A mí me llama la atención que este tema del agua sucia, que pues es evidente, pues no fue sino hasta que colonias, vamos a llamarlas de adquisición alta, empezaron a alegar, porque mientras las otras colonias de otros estratos pues sufrían con lo mismo, pues por más que decían, pues nadie las pelaba. Entonces también la calidad del agua depende de a quién le tocó el agua sucia. Bueno, lo que urgen son cambios. Bueno, no solamente estamos hablando de agua sucia y todos aquí en Guadalajara, en el área metropolitana, en alguna medida lo hemos sentido, lo hemos olido, lo hemos palpado, hemos visto toda clase de cosas rarísimas, sino que a nivel científico, a nivel de muestras, pues también se ha dado a conocer pues la calidad del agua. Un agua no solamente sucia, sino llena de bichos. No es posible, no podemos ni lavar ropa, porque de cómo nos mancha el agua. Colectivos ciudadanos, académicos, vecinos y legisladores presentaron el informe Agua Peligrosa del CIAPA, con el que denunciaron presuntas deficiencias en la calidad del agua que llega a diversas colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. La rueda de prensa se realizó luego de que se cancelara la comparecencia del director del CIAPA ante el Congreso de Jalisco. Su ausencia no es un hecho menor. Ocurre en un momento crítico, cuando miles de familias enfrentan agua sucia, cortes, tandeos, malos olores, sedimentos y una creciente incertidumbre sobre la calidad del agua que llega a sus hogares.
Evadir la rendición de cuentas ante la ciudadanía reproduce los patrones de desprecio, opacidad y simulación que durante años han marcado la relación del Chiapa con las colonias afectadas. El informe fue elaborado con 184 muestras tomadas entre marzo y junio de 2026 en 90 colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco. Entre los principales hallazgos, los participantes señalaron que 172 muestras equivalentes al 93.4% no registraron ausencia de cloro residual, además de detectar indicios de bacterias coliformes en 4 muestras y la presencia de metales como plomo, mercurio y aluminio, así como fluoruros, nitratos y nitritos en distintos puntos de la ciudad. El informe también registra presencia de contaminantes químicos y metales pesados. Se presenta plomo en 20 muestras, mercurio en 7, aluminio en 7, fluoruros en 52 muestras, nitratos en 62, con 29 excedencias, y nitritos en 17 muestras. La diputada de Hagamos, Mariana Casillas, calificó como una falta de respeto que el director del CIAPA no acudiera nuevamente al llamado del Congreso y advirtió que solicitaran información sobre el proyecto del acueducto Chapala-Guadalajara y la calidad del agua que se distribuye en la metrópoli. Nos parece grave que no vengan a comparecer y a posicionarse y explicarnos ese posicionamiento que hace unos días hacen con un nuevo gabinete metropolitano encabezado en esta ocasión por Alberto Esquer, donde nos hablan de una posible adquisición de deuda o peor aún, la creación de una asociación público-privada para beneficiar a las empresas favoritas de Movimiento Ciudadano. Los colectivos exigieron a las autoridades realizar de inmediato un muestreo oficial público e independiente en las colonias señaladas, informar qué ocurre con la cloración del agua, activar una alerta sanitaria preventiva, investigar el origen de los contaminantes detectados y transparentar los proyectos e inversiones del CIAPA. Con imágenes de Jorge Barajas, para Cambios, Josefina Ruiz. Bueno, esto que presentó el IMDEC, pues me espanta mucho. O sea, a final de cuentas, no solamente es que esté sucia, sino que está llena de bichos, bacterias y no sé cuánta mugre, ¿no? Metales pesados Sí, también. Metales pesados. Larvas inclusive. Bueno, es que el agua es vida. Claro. Y dentro de ella hay vida. Y si le das elementos para que ésta se reproduzca, bueno, ahí va a estar presente, ¿no? Pero yo también pensaría que la calidad del agua, mejorar la calidad no significa que estás recuperando las fuentes. Y regreso yo siempre a la fuente, ¿no? Siempre tenemos, y hago énfasis, y es así como muy contundente, si no recuperamos las fuentes, la calidad de las fuentes de abastecimiento, podemos construir lo que querramos, pero ahí va a estar persistiendo, ¿no? Y yo estaría preguntando, ¿quién está invirtiendo antes el agua, en el tratamiento del agua, para que llegue a la planta potabilizadora que se va a modernizar, que se va a ampliar, para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Y no es lo mismo mejorar la calidad del agua que sale de tu llave o mejorar la calidad ecológica del lago de Chapala. O sea, y otra cuestión, cuando uno oye el discurso, te hablan de mejorar la calidad de agua. ¿Hasta qué nivel la voy a mejorar? ¿Va a ser potable? Porque no están hablando de agua potable. No nos están diciendo que nos van a dar agua potable. Están diciendo que van a mejorar la calidad del agua. ¿Y cómo la van a mejorar? Pues dándole una pastilla, ¿no? A un síntoma, tratando el síntoma, pero no así el problema de raíz, ¿no? Que es la calidad del agua de las fuentes de abastecimiento que tenemos y que también están siendo problemáticas los pozos profundos, ¿no? Porque se están también agotando y lo tienen que perforar más y lo tenemos agua de ya con metales pesados, sí, y con minerales, ¿no? Minerales. A lo mejor naturales y todo eso, pero que también se están mezclando con todo ello. No hablemos del Zapotillo que no ha llegado o del Zapotlanejo que también tiene mucho sedimento y tiene mucha contaminación y que está, si vemos las fuentes de abastecimiento, no tienen la calidad como para que se nos garantice a nosotros agua potable. Sí, Sí, yo sí, no porque, me iría más en eso, ¿no? Yo tengo 23 años aquí en Guadalajara y recién que llegué yo aquí a Guadalajara se estaba discutiendo el tema del Zapotillo, justamente, de la presa.
Y pues a lo largo de estos 20 y tantos años, pues ha hecho infinidad de programas de todo tipo. Aquí hemos estado con estas mismas mesas 20 veces. Y pues por ejemplo, en el caso del Zapotillo fueron miles de millones de pesos. Nos prometieron el cielo y las estrellas. Y previo el Arcediano, ¿no? Y previo el Arcediano, sí, el Picacho. Arcediano, sí, Zapotillo, Purgatorio. la presa de no sé dónde. Y, es decir, se han gastado miles de millones de pesos y de todos modos estamos igual. Así es, ¿no? Sí, lo que comenta la doctora es muy importante. No perdamos de vista que las cuencas de aportación son bien, son las que determinan la calidad del agua, ¿no? Ha habido otras acciones en otros países en los que ellos se ponen a reforestar, a buscar que las cuencas tengan mayor masa vegetal, digamos, y esto por un lado evita el escurrimiento de sólidos, de sedimentos, por otro lado mejora la calidad que llega a los ríos, y si eso lo sumamos a acciones que debería estar haciendo la Conagua de controlar las descargas de las ciudades, de las industrias agrícolas que hay en toda la cuenca del Lerma, pues eso cambiaría mucho el panorama en la calidad del agua que recibimos en Chapala. También la cuenca de la presa de Calderón y la presa la que está en Valle de Guadalupe, Salto, hay que cuidar también esa cuenca, ¿no? Sí, entonces, como bien apunta la doctora, ahora sí que es más barata la medicina preventiva, ¿no? Que está remediando problemas ya muy complejos. Sí, o sea, yo a lo que quiero llegar es, por lo que, digo, ustedes son los especialistas, pero aún inyectando estos 20 y tantos mil millones, el problema sigue siendo el mismo. O sea, tengo un tubo bonito, pero el agua viene fea, ¿no? Sí, pero yo no estoy de acuerdo con lo que dice Alicia, o sea, las fuentes están contaminadas y sanearlas y llevarlas a un nivel aceptable para su extracción requiere también el apoyo federal. Y en esta problemática que estamos viviendo en el área metropolitana, yo haría un atento exhorto a la Conagua. La hemos visto muy omisa, muy parca. Como que se transmite la idea de que es el problema de los tapatíos, de los jaliscienses. Sí, la bronca es el CIAPA. Sí, y CIAPA, bueno, con sus respectivas responsabilidades, pero CIAPA no es todo. Y también están las alcaldías que debían estar más al pendiente de lo que está sucediendo e impulsando de la mano de los diputados federales, presionando a la Conagua para que, por ejemplo, pues se cierren esas fuentes de contaminación de esta línea que le llamamos el sistema antiguo, el canal, para que de plano cierren la contaminación que está llegando a las casas. A mí lo que me sorprende que en este proyecto, en este paquete de obras, no se dé una explicación sola de por qué no le cortan a la contaminación, al menos en ese tramo de Ocotlán hasta la caja de bombas allí en Las Pintas. Entonces, eso también nos habla de la falta de coordinación que está habiendo en los tres niveles de gobierno, que les tienen que poner las pilas los tres. Sí, porque digo, yo lo que me temo es que no es gastar a lo loco. Pues sí. O sea, no es la solución. Porque si la solución fueran, bueno, ok, no son 20,000, vamos a decir que son 50,000. Pues órale, la compro, pero tampoco es la solución, ¿no? No, y por la falta de inclusión, que es otra cuestión, insistimos, de la gobernanza, todos gobernamos, todos tenemos parte importante, pues se dejan otras propuestas, otros puntos de vista, como los que se están mencionando en esta mesa, en donde se pudiera involucrar la población, donde otras áreas, el reuso, el aprovechamiento de la lluvia a nivel urbano, o sea, acciones, el rescate o reforestación que fueran mejorando la calidad del agua, porque no nada más es darle la vuelta, ¿no? Como el bypass o métele más dinero a la planta potabilizadora si el bicho o la contaminación sigue allí. Entonces, ahí es donde el discurso no hay mucho, no hay inversión, no hay señalamiento, no hay un posicionamiento claro. Sí, es como un poco lo que sucede con la contaminación del aire, ¿no? Sí. O sea, el problema no es la contaminación del aire, el problema es la fuente de contaminación. Exacto. Sí, claro. O sea, el hecho de que de tal hora a tal hora no haga ejercicio, o de tal hora a tal hora las empresas dejen de echar humo,
pues eso no soluciona la contaminación, ¿no? O que estoy esperando a que llueva para que disminuya la contaminación, ¿no? Exacto. Y eso también te da un costo oculto, ¿no? Dentro de todo solamente construir esta infraestructura y no ver esa calidad del agua, pues te va a incrementar los costos de los químicos, la energía, el mantenimiento, la tecnología que vas a requerir, porque nosotros estamos hablando ahora ya de contaminantes emergentes, que son todos los microplásticos, los farmacéuticos, los PFAS. que no están normados, pero ahí están. Sí. Y entonces uno supone que esto requiere una mayor tecnología para que puedan estos ser detectados, pero también un cambio en la normatividad, que los señale y los mencione y que los ponga en parámetros de cuál sería lo permisible para garantizar la vida, pero que también te garantice la salud, no solamente de los humanos, sino del mismo cuerpo de agua que tenemos donde nos abastecemos. Entonces tenemos esos costos ocultos en donde uno de los problemas que señalaban incluso los mismos trabajadores del CIAPA era que no se les proveía de los químicos necesarios para que el agua tuviera cierta calidad de agua, ¿no? No solamente es la infraestructura, sino son los químicos que permitan la depuración de estos microorganismos, de disminución de los metales pesados y de los emergentes no existen, ¿no? Pero ahí están. Sí, Entonces, sí, porque la bronca es, bueno, ok, ya me gasté todo este dinero, ya somos felices, somos lo máximo en el mundo, y ahora ¿quién va a mantener todo eso, verdad? Exacto. Porque, pues, obviamente, pues el tubo tal y tal, pues requiere de un mantenimiento, la máquina tal y tal, y el no sé qué. Bueno, como pueden ver, urgen, pero cambios de verdad. Bueno, a ver, ¿de qué estaban comentando para que nos ubiquemos? A ver. Sí, estábamos hablando de pues, los costos que involucra una operación de algo magno, pero que tiene que estar plenamente identificado. Yo ponía el ejemplo de que podemos ver a alguien con enfermedad de cáncer porque lo vemos desmejorado, flaco, las quimios, pero no es suficiente el hecho de verlo por afuera mal, como pudiéramos pensar que está el agua sucia, está la cuestión bien mal, bien evidente, el canal de Atequiza, las pintas contaminado, pero es necesario, así como en un cáncer, saber más a detalle lo que está sucediendo dentro de ese cuerpo, qué tipo de cáncer, en qué parte del cuerpo está, su monitoreo, el tratamiento. Entonces necesita hacer algo mucho más a detalle, más específico, para que se pueda diseñar un tratamiento que pueda revertir el daño lo más que se pueda. Porque otra cosa que también preocupa es, pues, ¿se puede revertir el daño? Es otra variable que pondríamos en una discusión del diagnóstico, ¿verdad? Estamos en la bancarrota hídrica, que es un tema que sacó ahorita la ONU en enero. ¿Podemos revertirla? ¿Qué tanto nos podemos adaptar o ya de plano no? O sea, todos esos elementos tenemos que estudiarlo más a detalle y con mayor profundidad para entonces sacar proyectos claros, políticas claras, interdisciplinaridad y presupuestos mucho más claros y transparentes, ¿no? Que yo creo que es otro tema, la transparencia que no la veo muy no se ve real. por dónde, ¿no? Sí, y sobre todo, por ejemplo, si el encargado, o sea, cuando digo que llevamos 20 programas tan solo de cambios hablando de estos temas, no estoy exagerando. Hemos hecho estas mesas muchas ocasiones y llega un momento en que, por ejemplo, en el caso del CIAPA particularmente, hay una inundación, es culpa del CIAPA. Hay una fuga, es culpa del CIAPA. El agua sucia, es culpa del CIAPA. No hay agua, es culpa del CIAPA. ¿No será que el CIAPA hace mucho, aunque no haga nada? ¿O no será que abarca mucho y no le alcanza? No le alcanza. El CIAPA, ya lo hemos dicho, está en números rojos, está en quiebra. Si fuera una empresa, o sea, te cuesta más caro producir que en lo que vendes ese producto, ¿no? Entonces, pues así no hay quien pueda sostenerse. Y a eso, pues le sumamos que es ineficiente financieramente, tiene demasiado personal administrativo y poco personal operativo. Tenemos lecturistas que todavía lo hacen como hace 30 años a pie, tomando la lectura casa por casa. Cuando ya existe tecnología para que pase un vehículo y va tomando las lecturas en tiempo real de todos los medidores. O sea, hay que subir la eficiencia física, la eficiencia financiera
Y bueno, yo creo que se está dejando un poco de lado la reestructuración de CIAPA, que súper urge. Yo considero que si no se hace pronto, todas estas obras, acciones, pues no van a servir de mucho, porque CIAPA simplemente no va a tener recursos para operarlas, ¿no? Sí, porque por ejemplo hace poco tuvimos otro socavón en López Mateos. Y pues gran cantidad que nunca nos enteraron de lo que costó tapar ese socavón. Bueno, esa misma escena la hemos visto 100 veces, ¿no? Con otros socavones. En Adorjón, en López Mateos, en no sé cuántos lugares. Es decir, bueno, si nada más se la van a pasar tapando socavones, pues no vamos a terminar nunca, ¿no? No, yo creo que una parte importante y que evidencia precisamente los socavones es el daño que tiene nuestra red de distribución de agua, que está colapsada. O sea, eso sí es claro, evidente, que tenemos un colapso de toda la red de distribución de agua, de drenaje, porque el agua también se nos viene contaminada por esa ruptura que tenemos. Y una hipótesis que yo he manejado es que la construcción de la línea del tren ligero vino a darle La línea 2, ¿no? La línea 3. La 3, la 3. Le vino a dar como el golpe de muerte a toda esa infraestructura que tenemos y que ha sido muy difícil para el CIAPA restablecerla. Por lo que también ya comentaba Carlos, ¿no? Es un organismo que estábamos discutiendo afuera, que es de los más grandes a nivel nacional. Está atendiendo a más de 4,5 millones de habitantes, como 2 millones de casas habitación. Entonces, sí es un organismo grande. Yo me atrevería, como dijiste, parece que no hace nada, pero hace mucho, ¿no? Con el presupuesto, con esos números rojos, pues aun cuando tenemos un agua que no cumple los estándares de un agua potable, ni siquiera de una calidad mínima, estamos teniendo los hogares agua que nos llega en condiciones inoperantes, no aceptables, sí, pero también solamente el CIAPA tiene la culpa. Yo pensaría, ¿no? Porque lo que distribuyen no son un bien no necesario para la vida, tiene un bien necesario. ¿Qué papel estaría jugando la Conagua, que tú decías? ¿Qué papel está jugando la Comisión Estatal del Agua? Y no solamente es responsabilidad del CIAPA, porque esto, entendamos, es un derecho humano al agua, a la vida, que se nos está quitando y se nos está vulnerando día a día, 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, es solamente el CIAPA cuando es un bien necesario para la vida y que debiera estar involucrado y tejer todo, que estos organismos trabajen de manera coordinada realmente para solventar este problema. No es problema de los tapatíos, no es problema de los jaliscienses. Ni del CIAPA solamente. Y solamente del CIAPA. Es una responsabilidad que tenemos todos, incluidos la Comisión la Conagua, la CEA, el CIAPA, los municipios. No, eso es algo que no podemos decir. Y está en bancarrota. ¿Quién dejó que estuviera en bancarrota? ¿No? Yo aquí sí quisiera opinar aquí porque creo que ciertamente por la responsabilidad constitucional que tiene el CIAPA de dar los servicios de agua potable y alcantarillado, pues obviamente es el foco de atención. Pero también hay que responsabilizar a las administraciones pasadas que dejaron que llegáramos a esto, ¿sí? Claro. Voy a decir algunos casos, porque esto es público, ¿no? Con Acción Nacional llegó un director, Rodolfo Campos, sin tener el perfil, y colocaron en saneamiento al hermano del gobernador Emilio González. ¿Eso está bien? O sea, gente que no tiene visión de cuenca, visión de tubos, de gobernar. No, ellos dicen que son operadores políticos. Pasó también en la administración de Enrique Alfaro con Carlos Torres Lugo, constructor de casas, se echó 6 años escondiéndose de la prensa. Ahora tuvimos a Trueba, que era alguien más afín a Conagua, no pudo. Te traes a Jáuregui, que toda su vida ha estado en el ámbito de la construcción y ejecución de obras de distintos puntos, pero no es estudioso del tema del agua. Entonces, ¿qué queremos que pase con eso? Que nos vaya bien, si vamos a... Yo le decía a otro periodista, si te van a abrir el cerebro, contratas a una enfermera, ¿verdad? Que no, a lo mejor sí ha leído muchos libros del cerebro, pero ¿por qué en el tema del agua siempre recurrimos al mismo modelo de traer a los que no están capacitados? Y eso es corrupción
Y si ellos no tienen la capacidad, pues poco a poco hemos ido llegando a este punto, ¿no? No, y además hay que recordar que muchos, inclusive durante muchos años, y esto es evidente, se convirtió en la caja chica, ¿no? Hay muchos diputados y funcionarios de otros niveles que durante un tiempo el CIAPA los mantuvo y que los mantuvo en cargos administrativos de X forma y que nunca funcionaron. Bueno, el caso más mediático, el de Eli Castro, que es otro ejemplo que ya pasó un año y no ha sucedido nada. O sea, no ha sucedido nada. Acaban de contratar a una persona que en su momento fue acusada de extorsión, ¿no?, de parte del CIAPA, y dice uno, bueno, ¿y quién revisa la nómina uno por uno? Es decir, bueno, a ver, ¿este qué hace? Porque yo puedo entender que a lo mejor el director pues está metido porque es un tema político, pero el que opera, pues sí debe saber, ¿no? Pero ¿quién es? ¿No? ¿Quién se encarga de esto y esto? Y los pobres trabajadores, ¿no?, pues los tienen en friega. Sí, sacando el diario. Y sin las herramientas necesarias, ¿no? Sí, Y yo me quisiera ir a esto de la infraestructura, ¿no? Tenemos dos infraestructuras, la gris y la infraestructura verde. Y le hemos apostado, el gobierno siempre, a esa infraestructura verde, ¿no? La construcción de acueductos, tuberías, bombas, no, la gris, ¿no? Las bombas, las tuberías, los acueductos. Pero ¿qué pasa con esa infraestructura verde que ya lo mencionó que es necesario para la calidad del agua? O sea, garantizar de mejor y mayor manera la calidad del agua, que viene siendo los bosques, los humedales, los ríos, zonas de infiltración, suelos agrícolas bien manejados. O sea, si estamos hablando de proyectos integrales es eso, ¿no? ¿Por qué la mitad sí? Y luego si estamos hablando de proyectos integrales, ¿por qué esto de la gobernanza que tú manejas? ¿Por qué no tomar en cuenta a la ciudadanía, a los ONGs, a los académicos, a los industriales, que es una variable que parece que no la quieren ni mencionar, ¿no? No existe en los proyectos que ellos están haciendo de remediación, no existe de qué manera van a hacer que los industriales dejen de verter el agua, porque te cuesta más caro descontaminar 1 litro de agua que ya traigas un agua limpia, o sea, o con menos contaminantes, y la industria no aparece en esa ecuación. Sí. Vamos a tratar el agua, vamos a hacer, bueno, sí aparece, pero como constructores, ¿no? Pero no como aquellos que son los mayormente responsables de la calidad del agua que tenemos en Chapala, en el río Santiago, en todos los cuerpos de agua a nivel nacional, ¿no? Sí, o sea, yo la contamino y a ver quién la descontamina, ¿no? O sea, como industria y como ese tipo de cosas, a mí me consta porque yo lo viví, porque yo lo presenté en alguna ocasión, de cómo industrias en toda esta cuenca de Santiago tiraban, pues lo que vienen siendo aparatos tipo televisión, para que lo podamos entender, los tiraban al agua esperando que alguien pues recogiera esa basura y a ver qué demonios sucede en todo este entorno. ¿Y cuántas veces hemos visto lo que sucede con rastros o lo que sucede con restos de contaminantes de distintas industrias, que tampoco, pues nunca hemos visto a alguien en la cárcel o nunca hemos visto a alguien que lo sancionen por contaminar el agua? Si el problema es la contaminación, pues vayamos con los que contaminan, ¿no? Claro. Bueno, urgen cambios. Bueno, nada más para que lo tomen en cuenta, si yo tengo un auto último modelo, o sea, un auto que acabo de comprar 2026, con toda la super tecnología vida y por haber, de todos modos tengo que ir a verificarlo para que me digan si contamina o no contamina. A eso se refieren ustedes. O sea, la fuente de contaminación, pues también hay que verificarla, ¿no? Claro. Así es. Y si está sucia, sanearla y evitar que se vuelva a contaminar. En ese mismo ejemplo que usted está señalando, cuando tiene un auto nuevo te dicen, usa la gasolina roja, no la premium. Y tú dices, bueno, o pago la letra del carro o le pongo gasolina, entonces le pongo verde.
Entonces yo también ya no es la misma calidad que yo Tarde o temprano te va a afectar, ¿no? Si te viene afecta contaminada todo, con otras ¿no? cosas, pues ya más Sí, ¿no? rápido se Y a ese descompone. mismo vehículo, pues a los 10,000 kilómetros tienes que mantenerlo, y a los 20,000 Así también, es. y a los 50,000 Y también. ahí es donde estamos hablando de los costos ocultos, ¿no? Sí. Ok, estamos hablando de que vamos a cambiar esta tecnología, pero ¿cuánto nos va a costar tenerla en buenas condiciones para que siga llevando agua de calidad? No agua potable, agua de calidad. Y con ese mismo ejemplo, pues aunque tenga un auto de esos que valgan 3 millones de pesos, pues no va a ser que llegue más rápido, no va a ser que no haya baches, no vaya a ser que no haya semáforos sincronizados. O sea, el problema de movilidad sigue siendo el mismo, aunque tenga un auto último modelo, ¿no? Claro. Así es. Correcto. Así es correcto. Sí, o sea, si no se atacan los problemas de fondo, como ya mencionamos, la cuenca del río Lerma, en el caso del canal La Tequiza, Las Pintas, pues todas esas descargas que están de Tlajomulco, El Salto, modernizar las plantas de tratamiento que descargan a esos canales. O sea, hay mucha inversión que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, no está tan simple como Bueno, mucha parece. inversión, pero bien invertida. Bien invertida, claro. Porque inclusive en el programa que hicimos de estas fuentes de verdes, ¿cómo le dices tú? Infraestructura azul-verde, sí. La infraestructura azul-verde, comentamos que lo que hacían falta en el área metropolitana eran canchas de fútbol. Sí. Para que en la mañana jugaran fútbol y en la tarde que llueve filtraran el agua de lluvia, ¿no? Exacto, sí. Era lo que habíamos dicho. Ya que estamos en época del mundial, pues vamos a hacer canchas de fútbol para que ayude a que tengamos agua, ¿no? Sí, Así es. sí es. ¿Qué otras cosas necesitamos? En las aguas subterráneas, por ejemplo, que es otra bronca, ¿no? Pues es otro problema. Yo creo que se requiere, yo diría, orden, ¿no? Orden creo que es lo que debemos ir apuntando, porque no hay tecnología verde, azul o gris que no vaya acompañado de un programa de mantenimiento, de supervisión, y creo que aquí es donde también nos ha fallado. Vemos los puros proyectos, sí, pues, captemos agua de lluvia, filtremos agua de lluvia, pero ¿quién opera esos sistemas? ¿Quién los supervisa? ¿Cómo se implementan en el momento de su construcción, implementación? ¿Cómo se lleva a cabo esa supervisión? ¿Cómo se sostienen en el tiempo? ¿Cómo amarramos las cantidades? Por ejemplo, para una redistribución de agua, que la de nosotros está en 8,500 kilómetros, hay redes, y tú ya lo has citado, pues ¿de cuántos años las más viejas? Más de que tú? 70 años. 90, Bueno. 80, 90. De ahí del centro hacia la periferia, debe haber un plan de sustitución de redes, no ir donde ya me explotó el problema, ¿no? Donde hay un socavón, ¿no? Por así decirlo. A mí me impresionó, por ejemplo, el caso de Berlín, que tienen toda la redistribución de agua en la computadora en tiempo real, midiendo Monitoreada. caudales, midiendo presiones, midiendo hasta cantidad de cloro en la red. Entonces, eso es modernización. Entonces, Sí, si y hubiera... yo veo que hay un contaminante y metales Pita. pesados, pues debo de tener un monitor y decir, aguas, aquí hay algo, ¿no? Así es. E y- informarlo, ¿no? A la comunidad. Y hay planes de contingencia en caso de que algún tipo de contaminante que detecten los sensores, pues pudiera hacer la alerta y implementar los protocolos de emergencia. Como una alerta atmosférica o una alerta O de- sísmica. Pero eso no está. Entonces, sí podemos seguir pronunciándonos sobre obras y obras, pero estamos sentarnos a trabajar para que también esas obras que decidamos y podamos evaluar y conjuntar, cómo se van a sostener a través del tiempo. Así es. ¿Verdad? Porque no hay tubo que dure todo el tiempo. Ahí está el colector San Juan de Dios, aunque no es tema de calidad, pero ese tiene más de 100 años, desde el Medrano hasta el Parque Morelos, con el sifón del tren ligero. Ese tiene más de 100 años. Entonces, a mí cuando me preguntan socavones, ¿qué onda con ese tubo que ya tiene más de 100 años, que ya venció su vida útil desde hace muchísimos años? ¿Por qué no se monitorea? ¿Por qué no se rehabilita? Porque ya se debe quitar ese colector, abrir la calzada para al menos renovarlo. Ya no digamos todo lo que nos vamos a encontrar ahí abajo. Bueno, ese tipo de cosas no están incluidas en la gestión del agua en nuestra ciudad. Y todo esto nosotros nos preguntaríamos, ¿cuánto nos va a costar realmente? ¿25,000, 50,000, 100,000? ¿No? ¿Quién aportará el recurso? ¿Gobierno federal, estatal, municipales, nosotros? ¿Quiénes? ¿No?
Habrá deuda, esto nos va a implicar que vamos a tener una deuda enorme a futuro, y quién la va a pagar. Y otra pregunta que queda ahí es si va a haber inversión privada, que es otra cosa que nos toca un poquito así, ¿no? Y si con esto, si hubiese iniciativa privada involucrada en el abastecimiento de agua, ¿de qué manera vamos a garantizar el derecho humano al agua? Sí, justamente me gustaría abordar un poquito esto. Ahorita pues se ha hablado mucho de que estas obras que se han anunciado pues, van a hacerse bajo un esquema de construcción, mantenimiento, rehabilitación y operación por privados y las entidades de gobierno, ¿sí? Pero yo creo que sí tendrá que intervenir la iniciativa privada porque no hay dinero que alcance, y si nos esperamos a tener el dinero por parte de Federación, municipios y Estado, van a pasar otros más años y el rezago va a crecer, ¿no? En nuestro país hay casos de éxito en cuanto a la gestión del agua, organismos operadores exitosos que le dieron la vuelta a la situación. Les voy a platicar uno, por ejemplo, ellos tenían un problema de infraestructura en deterioro, ciudadanía inconforme, no estaban dispuestos a pagar, por lo tanto, cobranza rezagada, por lo tanto, falta de recursos para inversión, infraestructura obsoleta. ¿Les suena conocido? Es lo mismo que estamos viviendo, ¿no? Había políticas de no cobro elevados, subsidios, grandes fugas, el municipio le tenía que invertir dinero. Esto fue en el 2001 y se formó una empresa público-privada en la que el municipio no perdió la rectoría, tiene la mayor parte de las acciones, y el privado hace la aportación tecnológica, es decir, ellos se encargan de renovar redes, también tienen un sistema de monitoreo en una pantalla, y bueno, ven casos exitosos dentro del mismo consorcio a nivel mundial, vienen y lo implementan a esta ciudad, ¿no? Entonces, en el periodo de 2001 a la fecha, ellos lograron que su eficiencia física fuera del 42% al 79%, es decir, el agua que logramos que llegue a los usuarios. La eficiencia comercial pasó del 65% a un 99%. ¿Sí? Es decir, la gente, prácticamente todo el mundo paga el servicio, y la eficiencia global pasó del 27% al 78%. No estamos hablando de un caso utópico, estamos hablando de Aguas de Saltillo. ¿Dónde es eso? Saltillo, Coahuila. Aquí, Coahuila. Pero eso es agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Sí, y mucha gente está en contra de la inversión privada, pero siempre y cuando se les acote bien sus límites, lo que sí deben hacer, y que no pierda la gobernanza el Estado, el municipio, puede darse casos de éxito, ¿no? También ha habido pues casos en los que no ha funcionado, pero yo creo que dada el rezago que tenemos en nuestra ciudad, en nuestro sistema operador, yo considero que puede ser una solución para este problema que estamos viviendo. ¿Cómo la ven ustedes? Sí. Yo creo que en esa parte de la participación de la iniciativa privada en estos, hay varios modelos a nivel nacional, internacional. Algunos han funcionado, otros no. Y entendamos que el manejo del agua siempre te tira como a un modelo de monopolio, ¿no? Sí. Porque es un monopolio, de hecho. ¿no? Si lo tiene el Estado o los municipios, es un monopolio porque es el único que abastece, que cuida la distribución, la conducción y distribución del agua. ¿Por qué no fragmentarlo? Era lo que yo comentaba. O sea, si ya el modelo de metropolización o ya no hay recursos para apoyo a proyectos de esta envergadura para los municipios que conforman una metrópoli, entonces, ¿cómo es que va a solventar esa problemática? Porque no hay una coordinación entre los municipios que conforman. Hay leyes, normas, pero sabemos que esas se diluyen, ¿no? Sí. Entonces, cuando se incorpora la iniciativa privada, ¿de qué manera es que tiene que participar? Este modelo que tiene el Saltillo, que dices, no pierde la gobernanza el Estado, la iniciativa privada solamente hace estas funciones muy específicas, muy normadas, muy controladas, vigiladas, supervisadas, que esa es una cuestión que nosotros no hacemos. Entonces, ¿cómo si pudiera haber modelos híbridos? Y habría que pensar
Yo pensaba, bueno, pues funciona bien, el 99% es magnífico. Pero ¿de qué población estamos hablando? ¿De qué tamaño del sistema operador de agua está en Saltillo? Que pudiera uno decir, ay, pues me traigo el modelo al área metropolitana de Guadalajara. ¿Es viable, es factible? Es una ciudad de 1 millón de habitantes, obviamente es más chiquita que Guadalajara, pero es un modelo. Es un modelo que está funcionando bien. Su junta de gobierno está, por ejemplo, hay 5 representantes por parte de la sociedad, personas residentes de la ciudad, personas sin conflicto de interés, personas honorables, y 2 personas por parte del gobierno, y de la empresa privada 4. O sea, la sociedad y el gobierno tienen el control. Pues es lo que decíamos, ¿no? La gobernanza. Exacto. Bueno, a mí me han dicho muchas veces, ¿por qué Gleason no se encarga de esto? ¿Yo? La gente te conoce, te aclaman. La gente te conoce, la gente te quiere. ¿Por qué no eres el encargado del agua? Bueno, de lo personal yo creo que había que, pues yo tendría que revisarlo, ¿no? En un momento dado, porque ya me han ofrecido algunos cargos públicos desde otras administraciones, desde el PRI y MC, y no le he entrado porque no he visto las condiciones necesarias para poder ejercer la ciencia y la técnica. Cochupos, no digas esto, alíñate a esto. Entonces, no es porque yo no quisiera servir a mi estado, a mi país, sino porque no hay las condiciones para que la ciencia prevalezca. Ahora, me queda claro que mis puntos de vista no son bienvenidos en las administraciones municipales, ¿no? Y de hecho con algunos otros colegas que están afines a ese gobierno. Yo creo y entraría con todo mi corazón y todas mis fuerzas si hubiera un acuerdo metropolitano, representativo de las colonias, los grupos, los intereses, para tener esa libertad, como todo especialista, como un médico la tiene cuando alguien le confía su cuerpo para poder intervenirlo y curarlo. Creo que es la condición que se tendría que dar para sea yo o sea quien tenga que ser, ¿sí? Porque yo lo dije cuando promovieron a Jáuregui. Debió haber habido una convocatoria nacional o estatal o internacional. Es que necesitamos un colega me dijo, un trabuclo de equipo. Necesitamos especialistas en redes, necesitamos gente en saneamiento, químicos, necesitamos economistas. Necesitamos un trabuclo financieros que bueno, vamos a evaluar el tema de la privatización o mitad y mitad. Vamos a hacer algo. Sí, o sea, y tenemos que ser un gran equipo, ¿no? Por ejemplo, está el modelo de gestión de agua de Monterrey. Monterrey trata todas las aguas negras. Bueno, hay compañeros, amigos de allá que también pudieran sumarse, ¿no? O Saltillo. O no. Entonces, pero esto no va a venir si un grupo siempre tiene el control y el mangoneo de las decisiones. Entonces, cuando uno viene y se engrosa la nómina, bueno, pues nomás vas a estar ahí despachando en la oficina sin hacer gran cosa, y es por esa razón que pues hasta ahorita creo que no he tenido. Y en ese caso hemos tenido académicos de alto nivel, Alejandro Toledo, que estuvo en la Conagua, o mujeres que tuvieron el agua para la vida, algo así, una asociación no gubernamental, pero precisamente ellos terminan renunciando. ¿Por qué no son? Porque no hay condiciones, Sergio Graf, no hay las condiciones para que realmente se pueda desarrollar el proyecto como uno lo está pensando, ¿no? Que la opacidad, los intereses, las relaciones de poder económicas, políticas, no te dejan, te tienen maniatado realmente para poder hacer lo que se debiera hacer para el manejo de manera adecuada, ¿no? Bueno, pues sí, están presumiendo que somos la mejor sede del Mundial, pero también, pues, hay que decirlo, de todas las sedes del Mundial, es una pena que tengamos la peor agua del Mundial, del mundo, si quieren verlo también así. Pues sí. Es una auténtica vergüenza, y me temo que ni 20,000 ni 25,000 millones van a ser suficientes. Lo único que vamos a hacer es gastar a lo loco para tener la misma agua sucia. A nuestros invitados, muchas gracias. Al equipo de producción, de información, soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.